Bueno, a ver, lo que vamos a hacer ahora mismo es un poco explicar la economía aplicada al trabajo social, ¿de acuerdo? Entonces, en un principio, esta es una asignatura de segundo curso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y vamos a empezar un poco por el principio, por qué es la economía y ese tipo de conceptos que nos van a venir bien para los temas siguientes, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es qué es la economía. Debemos decir que la economía está influida por tres partes, ¿de acuerdo? La podemos separar en tres partes, que son las necesidades, la escasez de recursos y la elección. ¿Por qué? Porque todos sabemos que tenemos unas necesidades ilimitadas. Nuestros deseos nunca se satisfacen por completo, sobre todo en esta economía, en este tipo de economías que somos más bien consumistas y capitalistas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el tema? Que tenemos necesidades completamente ilimitadas, siempre queremos ir a mejor. Por otra parte, los recursos que tenemos nos dicen que son bastante escasos. Son escasos en el sentido pues de no hay mucha agua potable o ese tipo de cosas, son mensajes que nos venden, que dejemos ahí si son ciertos o no, ¿de acuerdo? Y por último tenemos la última parte, que sería el tema de la elección, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo que tener la capacidad para elegir con estos recursos limitados que yo tengo, cuáles de mis necesidades voy a satisfacer primero, cómo las voy a satisfacer, qué me conviene más, qué no, ¿de acuerdo? Entonces digamos un poco que la economía es una especie de arte de cómo administrar los recursos para poder satisfacer la mayoría de nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Hay dos conceptos en economía que hay que tener muy claros, que son los de bienes y los de servicios, que son estos dos, ¿vale? Bienes, básicamente es todo aquello que se utiliza para satisfacer las necesidades, y los servicios, digamos que son lo mismo que los bienes, pero son intangibles. Un bien podría ser sin ningún problema el dinero, ¿vale? El capital, que eso es tangible, ¿de acuerdo? Y un servicio pues podría ser la sanidad, por ejemplo, ¿vale? O los servicios sociales que se utilizan para satisfacer ciertas necesidades, pero no soy capaz de tocarlos. Vale, una vez entendidos los conceptos anteriores debemos introducir lo que sería un poco la cadena, ¿vale? El cómo funcionan. Primero van los factores productivos, ¿de acuerdo? Que son los encargados de producir esos bienes que cuando nosotros los consumimos, ¿vale? Sea de la manera que sea, nos satisfacen nuestras necesidades. Los factores productivos existen 4 diferentes, ¿vale? Sería la tierra, que básicamente son aquellos recursos naturales que no son ilimitados, ¿vale? Y generan ciertos recursos. Y poco a poco sí que se han ido sofisticando poco a poco. Hay que entender que esto fue muy importante sobre todo en la Edad Media y en aquellas sociedades en las que se basan sobre todo en la agricultura y la ganadería. Sin tierra prácticamente no se hacía nada. Hoy en día ya pues se les dan otro tipo de usos a las tierras. También hay que tener claro que para los factores productivos siempre hay un tipo de remuneración y en este caso, actualmente, para la tierra tenemos la renta, ¿vale? El segundo factor productivo del que hay que hablar sería el trabajo, ¿vale? Que ese sí es el más importante hoy en día y no solamente nos referimos con trabajo a las capacidades físicas, sino también a las intelectuales y sobre todo al tiempo, ¿de acuerdo? Las capacidades y el tiempo que tienen las personas para poder ir desarrollando nuevas perspectivas y nuevas formas de desarrollo, ¿de acuerdo? Digamos que es uno de es todo elemento, ¿vale? De lo económico tiene trabajo, ¿vale? Todo elemento económico siempre va a tener un trabajo. Y es el más importante, como bien he dicho antes, ¿vale? Su remuneración, por supuesto, es el salario. El tercero es el capital, ¿vale? Que son todos aquellos bienes producidos por el ser humano, ¿vale? Con el fin de ser usados en una producción de otros bienes, ¿vale? Es tan simple como eso. Para producir esos bienes y servicios y obtener así beneficios, ¿vale?
y además hay que invertir mucho también en tratar de mejorar las tecnologías para poder tener, digamos que los mayores beneficios posibles. Es el segundo más importante actualmente, aunque fue el más importante en la sociedad moderna, sobre todo, ¿vale? Y la remuneración es por medio de alquiler e intereses de estos capitales, ¿vale? Por último tenemos la iniciativa empresarial, que hay algunos autores que no quieren meterlo como recurso productivo, como factor productivo o recurso, pero nosotros lo metemos, ¿de acuerdo? Que básicamente es la capacidad para reunir y organizar el resto de factores productivos para producir los bienes y servicios y obtener y emplear las tecnologías cada vez mejores, ¿vale? Es simple y llanamente el decir, vale, pues tengo trabajo, capital y tierra, pues me busco la vida para poder organizarlo y produzco los mejores bienes y los mejores servicios posibles con las tecnologías que ahora mismo tengo. Y básicamente su remuneración es los beneficios. Antes dije, ¿vale?, lo del tema de la tecnología con el capital. Me equivoqué, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver la tecnología con el capital ahora mismo, ¿de acuerdo? Básicamente, pues eso, el capital se usa para producir otros bienes, ¿vale? Indirectamente sí interviene la tecnología, pero no de una forma tan directa como en la iniciativa empresarial, ¿vale? Después tenemos los tipos de bienes, ¿vale? Que se dividen en tres parejas realmente, ¿vale? Uno son los bienes libres y los bienes económicos. Los bienes libres son aquellos que no tienen precio. Un ejemplo de bien que no tenga precio, el aire. Por ahora no tiene precio. Y bienes económicos son todos aquellos que sí tienen precio, ¿de acuerdo? Que realmente son escasos en relación a la demanda, ¿vale? Después tenemos los bienes de consumo y los bienes de capital. Los bienes de consumo son aquellos que se consumen, los bienes de capital son aquellos utilizados para producir. Es muy relativo, ¿de acuerdo? Porque depende de su uso. Un buen ejemplo podría ser un violín, ¿vale? Un violín puede ser un bien de consumo, ¿vale? Porque yo me compro el violín, ya he consumido ese violín, ¿vale? O puede ser un bien de capital, ¿por qué? Porque si yo utilizo ese violín para crear música y después comercializarla, ahí mi bien de capital está siendo ese violín, ¿de acuerdo? Es muy relativo todo, ¿vale? Es como, otro ejemplo, el coche. Si yo me compro el coche solo y exclusivamente para mí, para irme a un lado o irme para otro, pues sería un bien de consumo. Y si lo utilizo para ser de taxista, por ejemplo, sería un bien de capital, ¿vale? Por último tenemos los bienes intermedios y los bienes finales. Los bienes intermedios es el bien que está antes del producto final, ¿vale? Es el que está justo, no justo antes, sino que está dentro de la producción. Y el bien final es el producto que después se consume. La harina, por ejemplo, sería bueno para esto. Puedes vender la harina como tal, ¿vale? Ese sería tu bien final. O puedes vender la harina para utilizar pan. O usar la harina para utilizar pan. Entonces la harina ahí sería un bien intermedio. También es muy relativo, como el anterior. Bueno, y después hay dos últimos conceptos, ¿vale? Que son el de coste de oportunidad y el de actividad económica, ¿de acuerdo? ¿Qué es un coste de oportunidad? Pues digamos que el coste de oportunidad es el valor de la mejor opción alternativa a la elegida. Suena un poco rollo, pero no es tanto, ¿vale? Digamos que si yo a lo mejor he elegido una alternativa que me da 2 pañuelos, ¿vale? Que yo consigo por, yo qué sé, pues a lo mejor por 5 euros 2 pañuelos, ¿vale? Pues mi coste de oportunidad sería encontrar a lo mejor más adelante una oferta de 2 pañuelos que me vendan esos 2 pañuelos pues a lo mejor por 2 euros, ¿vale? Esa habría sido una mejor opción, pero como yo no la vi, me quedé con la otra, ¿vale? A lo mejor es un poco extraño el concepto, ¿de acuerdo? Pero básicamente es eso, es el valor de la mejor opción alternativa a la que hemos elegido, ¿vale? Entonces, ese sería el primer concepto, el de coste de oportunidad, y el segundo sería básicamente el de actividad económica, ¿vale?
que implica básicamente una toma de decisiones, ¿vale? Es la toma de decisiones con relación a la administración de la economía, ¿vale? De los recursos que, entre comillas, son escasos y de que se dispone para satisfacer de nuestras necesidades. A lo mejor el ejemplo de coste de oportunidad no se entiende mucho, ¿vale? Podemos decir un poco que, pues, si A vale 10 euros y B vale 5, yo me quedo con A que vale 10 euros, pues mi coste de oportunidad serían esos 5 euros que vale B, ¿de acuerdo? Es un poco así. En el tema 2, este tema de los costes de oportunidad se centran mucho más, ¿vale? Y se entienden mucho mejor porque se desmenuzan en distintos términos que tienen que ver con esto y se quedará mucho más claro.